La teoría polivagal, Stephen Porges, página 40. Estrategias vagales en mamíferos y reptiles. Los sistemas vagales en reptiles y mamíferos tienen estrategias contradictorias. Los reptiles se caracterizan por un tono basal vagal bajo y aumentos transitorios de tono vagal en respuesta a desafíos del entorno. Por el contrario, los mamíferos se caracterizan por un tono basal vagal alto y descensos transitorios del tono vagal en respuesta a desafíos del entorno. Para adaptarse al mundo hostil, el repertorio conductual de los reptiles está marcado por la supervivencia. La mayoría de las conductas se asocian a buscar comida, acechar y alimentarse. Tan solo dedican un tiempo y energía limitados a interacciones sociales como la crianza y la reproducción. En el mundo defensivo de los reptiles, la bradicardia neurogénica es adaptativa y no compromete el estado fisiológico. Los reptiles tienen órganos corporales metabólicamente activos más pequeños, emplean diferentes mecanismos metabólicos, dependen menos del oxígeno de los mamíferos y pueden pasar largos periodos de tiempo sin oxígeno. Por el contrario, la estrategia adaptativa de los reptiles es mortal para los mamíferos. En el mundo defensivo de los mamíferos es necesario aumentar la producción metabólica para fomentar conductas de lucha o huida. Por tanto, la bradicardia neurogénica refleja ante la novedad durante un periodo prolongado de tiempo, reduciría los recursos de oxígeno y la producción metabólica y comprometería la capacidad del mamífero para luchar o huir. La consecuencia de una reducción de los recursos de oxígeno también deprimiría el funcionamiento del sistema nervioso central, reduciría la complejidad conductual y la ejecución competente de conductas complejas. Llevaría a la pérdida de conciencia, daría órganos vitales y por último dañaría órganos vitales y por último, de persistir, llevaría a la muerte. Por tanto, el componente cardíaco del reflejo de orientación debe ser de duración corta y sustituirse por una respuesta fisiológica que no comprometa el sistema nervioso necesitado de oxígeno de los mamíferos. El descenso del tono vagal que se origina en el NA cumple con ese objetivo. Orígenes filogenéticos de los patrones de respuesta vagal. La bradicardia neurogénica, controlada por LNDV, que se observa en reptiles y mamíferos al orientarse, podría haber evolucionado a partir del sistema de respuesta gustativo de los vertebrados primitivos. El gusto es el método principal para identificar a la presa, incluidas otras fuentes apropiadas de alimento, y a los depredadores del entorno acuático. Por ejemplo, en los peces, un lóbulo vagal indiferenciado controla los procesos gustativos, digestivo y alimentario. Finger y Dunn-Weidel, 1992. El aumento reflejo del tono vagal afectaría a diversos órganos, al corazón, en el que reduciría el metabolismo y permitiría que el animal se congelase momentáneamente, a los órganos que contienen los receptores gustativos, orientándolos hacia la fuente de estimulación y regulando así el umbral para detectar la novedad, y a los sistemas digestivo y alimentario, en los que estimularía la secreción gástrica y la motilidad. Con el desarrollo filogenético, la organización viscerotrópica del sistema vagal se ha vuelto más compleja por la incorporación de ramas de otros nervios craneales, incluidos el trigémino, facial, accesorio y glosofaríngeo. Por tanto, las funciones más especializadas, como la rotación de la cabeza para orientar los receptores sensoriales hacia la fuente de estimulación, la masticación para ingerir alimento y la salivación para iniciar procesos gustativos y digestivos, están integradas en el sistema vagal. El componente motor del vago comparte orígenes evolutivos con 4 nervios craneales: trigémino, facial, accesorio y glosofaríngeo. El vago no solo inerva el músculo liso y cardíaco, sino que, al igual que los otros 4 nervios craneales, contiene vías motoras que inervan los músculos somáticos. Las vías vagales, que inervan la musculatura somática, a menudo no se incluyen en la descripción de la neurofisiología del sistema nervioso autónomo. Estas fibras se denominan eferentes viscerales especiales para distinguirlas de las eferentes viscerales generales. Las vías motoras que inervan el músculo liso y cardíaco. La diferencia fundamental entre los dos tipos de vías motoras es que la regulación de la musculatura somática puede ser consciente y voluntaria, mientras que la regulación de la musculatura lisa es refleja e inconsciente. Dado que los aferentes viscerales especiales inervan músculos voluntarios,
Normalmente se excluyen del sistema nervioso autónomo. Tradicionalmente, tan solo se tienen en cuenta los aferentes viscerales generales de la rama tanto simpática como parasimpática para definir el sistema nervioso autónomo. Los músculos somáticos son inervados por los 5 nervios craneales que emergen de los arcos branquiales, embriológicamente conocidos como arcos branquiales primitivos, de Warmick y Williams, 1975. Estos músculos son fundamentales para diversas conductas de los mamíferos. Por ejemplo, los músculos somáticos inervados por el trigémino, que nacen del primer arco branquial, están implicados en la masticación, la retracción de la mandíbula inferior y el cierre de la boca. Los eferentes viscerales especiales del nervio facial que emergen del segundo arco branquial inervan los músculos de la cara, el cuero cabelludo y el cuello para permitir expresiones faciales. El nervio facial también inerva músculos del suelo de la boca. Aunque los nervios trigémino y facial se originan en los arcos branquiales y se comunican con otros 3 nervios craneales que emergen de la misma zona, los eferentes viscerales, especiales de los nervios glosofaríngeo, vago y accesorio, tienen su origen en el mismo núcleo medular, del NA. Por tanto, las fibras eferentes viajan a través de estos 3 nervios craneales, pero nacen de los mismos núcleos. Debido a la evolución filogenética, los núcleos de origen de las vías eferentes viscerales especiales de los nervios glosofaríngeo, vago y accesorio migran para formar el NA. En mamíferos, el NA controla la compleja coordinación de la faringe, el velo del paladar, laringe y esófago. De interés para los procesos psicofisiológicos es que el tercer arco branquial también da origen al cuerpo carotídeo, que contiene receptores periféricos y quimiosensibles que detectan los niveles de oxígeno y dióxido de carbono. Warwick y Williams, 1975. Además, el nervio accesorio contiene fibras originadas en la médula espinal cervical que inervan la musculatura que regula la posición del cuello. Las importantes arterias carótidas, las venas yugulares internas y los nervios vagos discurren por estos músculos a nivel profundo. Warwick y Williams, 1975. Por tanto, este complejo tiene también la capacidad de orientar los receptores viscerales a través de los músculos somáticos para coordinar las estructuras relacionadas con la digestión y la excreción y para regular la expresión facial y la emoción. Estos núcleos motores reciben información de la corteza para coordinar las conductas complejas con el funcionamiento cardiopulmonar. Por tanto, desde el punto de vista filogenético, incluso habiendo evolucionado los arcos branquiales de los músculos branquiométricos, comunes a todos los mamíferos, la oxigenación de la sangre mediante la coordinación de la respiración y la frecuencia cardíaca durante las interacciones con el entorno sigue siendo un objetivo funcional primordial. Los procesos asociados con el control de los órganos supradiafragmáticos por el NA parecen ser exclusivamente mamíferos. Por ejemplo, el subsistema del vago coordina la completa secuencia de succionar, tragar y respirar que permite a los mamíferos alimentarse y respirar activa y voluntariamente. Además, el NA proporciona el principal control cronotrópico del corazón y controla la entonación de las vocalizaciones. Las proyecciones eferentes del NA estarán, por tanto, implicadas en procesos relacionados no solo con la alimentación y la respiración, sino también con el movimiento, la emoción y la comunicación. Estas conductas contribuyen a los particulares comportamientos sociales y de supervivencia que se observan en mamíferos. El vago del NA aporta el freno vagal, que será inhibido de manera instantánea por los mamíferos para aumentar la producción metabólica y promover conductas de lucha o huida. El vago del NA aporta las vías motoras para cambiar la entonación de las vocalizaciones, por ejemplo, patrones de llanto, para expresar emoción y comunicar estados internos en un contexto social. Los derivados conductuales de las dos ramas del vago sugieren una tipología en la que una rama del vago se encarga de las funciones vegetativas reflejas e inconscientes y la otra está implicada en actividades más conscientes, voluntarias, flexibles y a menudo sociales.
Existe una base neuroanatómica para esta tipología. El NDV contiene solo eferentes viscerales generales que inervan las fibras musculares lisas y cardíacas y regulan la secreción glandular. Por el contrario, el NA contiene eferentes viscerales especiales que inervan la musculatura somática del velo del paladar, la laringe, la faringe y el esófago. Somatomotor y visceromotor, sistemas pareados. En mamíferos observamos dos estrategias evolutivas que conectan la función autonómica con la actividad de la musculatura somática. Primero, hay una conexión anatómica entre la segmentación de los nervios de la espina dorsal y la cadena simpática. Esta conexión se refleja en los incrementos simpáticos del tono motor que han confundido a los psicofisiólogos al mezclarse las respuestas motoras y anatómicas y autonómicas. La evolución del segmentado sistema nervioso simpático es paralela a la evolución de las actividades motoras voluntarias. El sistema nervioso simpático regula el tono vasomotor para dirigir el torrente sanguíneo y, por tanto, llevar oxígeno a los músculos concretos que han de activarse. Además, hay conexiones pseudomotoras para hidratar y evitar que la piel se desgarre. Esta asociación entre actividad simpática y movimiento ha sido la piedra angular en la teoría arousal y de las hipótesis que relacionan la función autonómica con el temperamento y la psicopatología. No hace demasiados años, Obrist, en el 1976, desafió la noción de Lassey, en el 67, de que el estado autonómico era independiente de la actividad motora, es decir, de las demandas metabólicas. No hay duda de que la actividad motora tiene profundos efectos en el sistema nervioso autónomo, pero aún así, esta importante relación no resta importancia a la influencia de otros procesos psicológicos aparte del movimiento. Segundo, hay una conexión anatómica entre los músculos somáticos que nacen de los núcleos craneales y la función parasimpática. Esta conexión puede evidenciarse en la organización viscerotrópica del NA. El NA es el núcleo originario de las fibras musculares somáticas que inervan la laringe, faringe, tráquea y esófago. Además, ventralmente, a estos núcleos de origen en una región del NA conocida como el NAX se encuentran eferentes viscerales generales que controlan la resistencia bronquial. Hazelton, Solomon, Motekaitis y Kaufman, 1992, y la frecuencia cardíaca. Beger y Hopkins, 1987. La porción ventral también se proyecta hacia otros órganos viscerales, por ejemplo Brown, 1960. Con base en estudios neuroanatómicos, se ha demostrado que las funciones visceromotoras reguladas por la parte ventral del NA dan soporte parasimpático a las proyecciones somatomotoras del NA y los nervios trigémino y facial. Los estudios neuroanatómicos sugieren que, a diferencia del NDV, que recibe el principal input sensorial a través del NTS, el NA cuenta con el nervio trigémino como fuente importante del input sensorial. Además, la región rostral del NA se comunica con el núcleo facial. Este acoplamiento del NA con los músculos facial y trigémino aporta más indicios de la coordinación de la regulación visceromotora por medio del NA con las funciones somatomotoras como la deglución y la succión, y tal vez las expresiones faciales. Por tanto, la organización del tronco cerebral mamífero ha evolucionado a un complejo vagal constituido por el NA y los núcleos del nervio trigémino y facial, que coexisten con un complejo vagal dorsal formado por el NDV y el NTS, que regula los procesos vegetativos y puede verse también en reptiles. Para promover el movimiento motor, los procesos visceromotores autonómicos se asocian a actividades somatomotoras. A nivel periférico, esto está mediado fundamentalmente por las cadenas simpáticas en casos especiales, como los relacionados con la reproducción y la excreción. Contribuye la rama sacra del sistema nervioso parasimpático. No obstante, en la parte rostral de la anatomía mamífera, la cabeza, los músculos somáticos que regulan la expresión facial, masticación, vocalización, deglución y succión, se acoplan con eferentes viscerales generales que se proyectan desde la porción ventral del NA y tienen una poderosa influencia sobre el corazón y los bronquios. Estas fibras motoras ralentizan de forma efectiva la frecuencia cardíaca y aumentan la resistencia respiratoria para conservar el intercambio de oxígeno.
Estudios neuroanatómicos realizados en embriones y fetos humanos sugieren que estas neuronas visceromotoras pueden haber migrado desde el NDV, Brown 1990. Como se ha observado a través tanto de la investigación embriológica como de las comparaciones filogenéticas, en los mamíferos, el arco branquial evolucionó para convertirse en los músculos y nervios que controlan la cara, los huesos de la boca, mandíbula, faringe, laringe y velo del paladar, esófago y tráquea. Los nervios que inervan estos músculos se originan no solo en las astas anteriores de la espina dorsal, sino también en los núcleos de origen de los 5 nervios craneales, trigémino, facial, glosofaringeo, vago y accesorio. Como decíamos, dada su singularidad, estos sistemas motores se conocen como eferentes viscerales especiales y debido a sus componentes voluntarios, estas vías se han excluido de las descripciones tradicionales del sistema nervioso autónomo. Las expresiones faciales características de los mamíferos, como succión, deglución, vocalización, reflejan la particular adaptación de los mamíferos del control eferente visceral, especial de los músculos viscerales evolucionados a partir de los arcos branquiales. Sin embargo, al igual que la relación sinérgica entre el sistema nervioso simpático y los músculos esqueléticos de las extremidades, existe una relación sinérgica entre los tradicionales eferentes viscerales generales del vago y los músculos somáticos controlados por estos nervios craneales. Por tanto, el aumento del flujo de estos músculos somáticos produce también cambios viscerales específicos. Por ejemplo, masticar producirá salivación en ausencia de comida y girar la cabeza tendrá un impacto en la acción cardiovascular del vago a través de eferentes viscerales especiales accesorios. El desarrollo filogenético del sistema nervioso central ha evolucionado en los mamíferos para dar lugar a un cerebro con un extenso neocórtex, por ejemplo, MacLean, 1990. El neocórtex es muy vulnerable a los cambios del niveles de oxígeno. Las presiones evolutivas han dado lugar a estrategias autonómicas que optimizan la disponibilidad cortical del oxígeno. Sin embargo, estas estrategias específicas de los mamíferos coexisten con las estrategias reptilianas ancestrales. Por tanto, la premisa 2 es coherente en el punto de vista de MacLean, en que el avanzado cerebro de los mamíferos contiene su herencia filogenética. Premisa 2. La bradicardia neurogénica asociada a la orientación es una reliquia vestigial filogenética del cerebro reptiliano y está mediada por el NDV. Aunque el desarrollo filogenético ha modificado diversas estructuras cerebrales, el evolucionado cerebro de los mamíferos superiores mantiene diversas estructuras y sistemas que son virtualmente idénticos a los que se observan en reptiles primitivos. Estas estructuras primitivas tienen extensas interconexiones y dependencias funcionales, aunque cada una posee funciones específicas independientes. Por tanto, en los mamíferos el NDV sigue manteniendo las funciones reptilianas de facilitar la digestión y ralentizar la frecuencia cardíaca. Los mamíferos utilizan una estructura troncoencefálica adicional, LNA, para abastecer a los eferentes vagales viscerales generales que proporcionan el control prominente del corazón y los bronquios. Las células de origen de estas fibras se comunican de forma eficiente con el sistema límbico y otros centros superiores y permiten la selección consciente y voluntaria de lo novedoso. Por el contrario, el NDV está regulado más directamente por la comunicación hipotalámica, que se activa a menudo por estímulos orientados de la supervivencia. Hopkins, 1987, y Leslie, 1992. Por tanto, como señala la premisa 3, la regulación de los eferentes vagales mediante los mecanismos del NA contribuye a la capacidad de los mamíferos de detectar la novedad, participar activamente con el entorno y comunicarse socialmente. Premisa 3. La disminución del tono vagal cardíaco a través de los mecanismos del NA es una adaptación de los mamíferos para seleccionar lo novedoso en el entorno mientras atienden a la necesidad de mantener la producción metabólica y una comunicación social continuada. Para resumir las evidencias sobre la evolución de los reptiles y los mamíferos, el desarrollo filogenético de la regulación neural del corazón nos aporta una perspectiva para la aparente contradicción o paradoja en el control vagal del corazón. En la mayoría de los reptiles, la neuroanatomía demuestra a. Una falta de límites anatómicamente diferenciables entre el NDV y el NA. B. Las vías vagales cardíacas eferentes que se originan en el NDV.
En los mamíferos la neuroanatomía demuestra a. Una clara separación entre el NDV y el NA, y b. Las vías eferentes vagales cardíacas que se originan sobre todo, pero no exclusivamente, en el NA. Las conexiones neurales directas entre el núcleo central de la amígdala y el NA. D. Agrupación de neuronas medulares en el NA capaz de regular los músculos somáticos relacionados con las vocalizaciones, la expresión facial y la coordinación de la respiración con la succión y la deglución. El vago inteligente y el vegetativo. La teoría polivagal propone que el cambio evolutivo que ha dado lugar tanto a una NA diferenciada del NDV como el desarrollo evolutivo de los diferentes viscerales especiales ha modificado el papel del nervio vago. Las vías eferentes viscerales generales del vago procedentes del NDV son parte de un sistema motor reflejo pasivo asociado con la función vegetativa y por tanto de un vago vegetativo. Las vías eferentes viscerales especiales originadas en el NA dan lugar a un sistema motor voluntario activo asociado con las funciones conscientes de atención, movimiento, emoción, comunicación y por lo tanto a un vago inteligente. La teoría polivagal implica una reconceptualización del sistema vagal y del constructo del tono vagal. La teoría se centra en la citoarquitectura de los núcleos medulares originados de los nervios craneales. Adopta un enfoque evolutivo e investiga mediante la embriología y las comparaciones filogenéticas los orígenes comunes de los diferentes viscerales especiales y se centra en las estructuras medulares compartidas por los cuerpos celulares de esas fibras. La teoría reconoce que el sistema vagal es complejo y que debería organizarse no en términos de haces de fibras procedentes de la médula, sino en términos de los núcleos de origen comunes de varias de estas vías. Desde el punto de vista funcional, los núcleos de origen comunes centralizan la coordinación y regulación de las complejas interacciones entre diversos órganos terminales y están relacionados con la optimización de la función cardiopulmonar. Los mamíferos, con sus sistemas metabólicos necesitados de oxígeno, requieren un centro medular especial para coordinar las funciones cardiopulmonares con las conductas de ingesta, por ejemplo, masticación, salivación, succión y deglución, expulsión oral o esofágica, vomitar, vocalizaciones, por ejemplo, gritos y habla, emociones, por ejemplo, expresiones faciales, y atención, por ejemplo, rotación de la cabeza. El NA desempeña este papel como células originarias del vago inteligente. El potente vínculo entre el NA y la función cardiopulmonar en mamíferos no se observa en reptiles. En estos, que no disponen de nervios para regular la expresión facial, el NA no tiene un papel importante en la regulación visceromotora. Contribuciones medulares a un oscilador cardiopulmonar común. El NA es un continuum de subdivisiones interconectadas que comienzan rostralmente en el núcleo facial y se extienden caudalmente hasta la unión con la médula espinal. Como ilustra la figura 2.5, el NA de la rata tiene diversas subdivisiones. Estas subdivisiones son las formaciones compactas, semicompacta, suelta y externa. La división dorsal del NA La división dorsal es la fuente de eferentes viscerales especiales que inervan el velo del paladar, faringe, laringe y esófago. La división ventral consta del NAX y es la fuente de eferentes viscerales generales que inervan las vísceras torácicas, principalmente bronquios y nodo sinoauricular. Las fibras vagales que se originan en el NAX y terminan en ambos bronquios y el nodo sinoauricular conllevan un ritmo respiratorio, lo cual sugiere que la RSA puede reflejar un ritmo respiratorio común que se origina en el NA o al menos lo incorpora. Después de investigar los centros neuroanatómicos asociados con las funciones laringea, pulmonar y cardíaca, Richter y Speyer llegaron a la conclusión coincidente de que el NA contribuía a un ritmo respiratorio común. También especularon que los mamíferos, con su gran necesidad de oxígeno, tenían un centro medular para regular los procesos cardiopulmonares. Propusieron que se había desarrollado un ritmo cardiorrespiratorio común para fomentar la coordinación entre los procesos cardíaco y respiratorio. En su modelo,
El ritmo respiratorio depende de la interacción entre dos grupos de neuronas, uno en el NTS y otro en el NA. De acuerdo con esto, el oscilador común que produce frecuencias respiratorias es el reflejo de una red neural compuesta por interneuronas entre las áreas que contienen las neuronas motoras reguladoras de la función respiratoria, laríngea y cardíaca. El NDV no participa en el oscilador cardiorrespiratorio. En apoyo de su hipótesis, Richter y Speyer en 1990 presentaron estudios de correlaciones cruzadas de unidades aisladas. Así, el NA forma parte de la red del oscilador cardiorrespiratorio y el intervalo de las oscilaciones de la frecuencia cardíaca proporciona un índice válido de la frecuencia en el output del oscilador cardiopulmonar. Otros investigadores han enfatizado la importancia de estructuras cerebrales adicionales en contribuir a la regulación e incluso a la generación de un ritmo cardiopulmonar. Por ejemplo, Harper y colaboradores demostraron que los ritmos respiratorios pueden observarse en diversos núcleos del tronco cerebral, el mesencéfalo y el parasencéfalo. El grupo de Harper, utilizando técnicas de correlaciones cruzadas, encontraron ciertas unidades que disipaban el ritmo de las respiraciones de la sustancia gris periacueductal. El núcleo central de la amígdala, el hipocampo y el cingulado anterior. Además, indicaron que la estimulación de la amígdala puede influir en el ciclo respiratorio. La covariación de los bronquios con las oscilaciones de frecuencia cardíaca mediada por el NA produce una tercera influencia funcional en la oxigenación de la sangre. Como se ha indicado anteriormente, el objetivo principal de los derivados filogenéticos de los primitivos arcos branquiales es mantener la oxigenación. Por tanto, se podría especular que las oscilaciones del tono vagal a los bronquios y el corazón podrían influir sobre la oxigenación. Tal vez los cambios rítmicos coherentes entre el tono bronquial y la frecuencia cardíaca, con una demora de base fija, maximizan la difusión del oxígeno. Para responder a esta pregunta, las investigaciones necesitarían confirmar una relación entre la saturación del oxígeno y la RSA, independientemente de la frecuencia cardíaca promedio y de la frecuencia respiratoria. En la actualidad solo existen datos anecdóticos que demuestran que las condiciones clínicas en las que existe una baja saturación de oxígeno tienden a ser condiciones en las que también se da una disminución de la RSA. El apoyo para estas hipótesis surge de estudios que demuestran que la vagotomía altera la relación entre el consumo de oxígeno y el suministro de oxígeno. Mediciones del estado del NA, cuantificación de la RSA. Para los psicofisiólogos, el interés primario está en los comportamientos y procesos psicológicos asociados con los eferentes viscerales especiales. La mayoría de la investigación se ha centrado en los procesos que requieren la capacidad de controlar y mediar conductas complejas como la atención, el movimiento, la emoción y la comunicación. Estos procesos son neurofisiológicamente dependientes de los eferentes viscerales especiales del ENA y de los nervios facial y trigémino. Aún así, muchos de nosotros tan solo medimos los eferentes viscerales generales de las ramas simpática y parasimpática, aunque estamos interesados en los eferentes viscerales especiales que regulan las vocalizaciones y la expresión facial. No estamos confundidos del todo porque hay comunicación interneuronal entre los segmentos dorsal y ventral del NA. Por tanto, debido a la naturaleza del NA con sus eferentes viscerales generales, reguladores del corazón y los bronquios, es posible monitorizar de modo continuado la producción vagal o el tono del vago inteligente. Esto nos lleva a la cuarta premisa de la teoría polivagal. Premisa 4. La capacidad del NA de regular los eferentes viscerales especiales y generales puede monitorizarse mediante la amplitud de la RSA. Las fibras vagales que se originan en el NAX tienen una frecuencia respiratoria característica que refleja las fluctuaciones de influencia. Por ejemplo, las fibras vagales del NA que tienen una acción inhibitoria sobre el nodo sinoauricular poseen también una influencia inhibitoria que fluctúa con el ritmo respiratorio y producen RSA. Por tanto, es posible monitorizar de modo continuado el estado general del NA mediante la evaluación de la RSA. De igual modo, las fibras del NA que van a los bronquios, donde aumenta la resistencia pulmonar, también tienen una influencia inhibitoria fluctuante. Hazelton, 1992. La RSA
Es una medida de los eferentes viscerales generales del NA y es, por tanto, un índice del vago inteligente. La RSA no es una medida global del tono vagal, ni siquiera una medida de control vagal total del corazón, como se ha propuesto anteriormente. Existen otras influencias vagales y no vagales sobre el corazón que contribuyen al nivel y al ritmo de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, existen proyecciones de la NDV y las vías colinérgicas monosinápticas dentro del corazón, de las vías simpáticas y de factores intrínsecos. Sin embargo, la fuente principal y tal vez la única de ritmos respiratorios sobre el nodo sinoauricular se debe a proyecciones del NA. Para valorar la regulación del nodo sinoauricular a través del NA, se han de medir con precisión los parámetros de la RSA. Hemos abordado este problema evaluando el periodo y la amplitud de la RSA, con independencia de las oscilaciones y tendencias más lentas, con un abordaje polinomial dinámico. En nuestro estudio hemos obtenido correlaciones entre la frecuencia respiratoria y el periodo de la RSA cercanas a 1.0. Estos hallazgos apoyan la noción de un oscilador cardiorrespiratorio común, tal como lo describen Richter y Speyer. La RSA, cuya amplitud representa el tono visceromotor y cuyo intervalo representa la frecuencia del impulso cardiorrespiratorio común, es la consecuencia funcional del output de fibras vagales que se originan en el NA y terminan en el nodo sinauricular. Por lo tanto, al destacar la relación entre la RSA y el tono vagal de la NA al corazón, una denominación más adecuada para el índice del tono vagal sería VNA. La cuantificación de la RSA requiere tan solo una determinación precisa de la amplitud y del intervalo de estas oscilaciones. Añadir restricciones experimentales para regular la tasa respiratoria puede confundir el sistema de retroalimentación visceromedular, que determina los ritmos respiratorios centrales. Por ejemplo, dado que la respiración rítmica requiere una conciencia de los parámetros respiratorios, las influencias corticales sobre las estructuras troncoencefálicas podrían modular la ganancia de retroalimentación e influir en la amplitud de la RSA. La respiración rítmica podría cambiar los parámetros respiratorios como frecuencia, amplitud, proporción, inhalación-exhalación, pausa entre inhalaciones y resistencia de los puntos de partida troncoencefálicos. Diversas manipulaciones o condiciones que inhiben los eferentes viscerales especiales, tales como la inhalación de anestésicos, tienen profundas influencias en la RSA. La recuperación de la función de los eferentes viscerales especiales va paralela a la recuperación de la RSA. En neurología, el diagnóstico se basa a menudo en la evaluación de los eferentes viscerales especiales. En nuestro estudio señalamos que la amplitud de la RSA antes de una neurocirugía predecía eficazmente la recuperación neurológica después de esta. Donchin, Constantini, Slot, Byrne y Borges, 1992. Datos neurológicos adicionales demuestran una inhibición consistente de la RSA en individuos diagnosticados con muerte cerebral. Mera, Whitig y Borges, de 1995. Los neonatos prematuros de alto riesgo tienen problemas para coordinar la respiración, la succión y la deglución, procesos regulados por el NA. Estos bebés tienen niveles bajos de RSA. Borges, 1992. Muchos de ellos sufren bradicardia grave. La bradicardia es a menudo paralela a la apnea y se puede suponer que un descenso del oxígeno disponible refleja una regulación vagal neurogénica por parte de la NDV. Cuando se enfrentan recursos limitados, esta respuesta es adaptativa para los reptiles, pero potencialmente letal para los humanos. Esto también se observa durante el sufrimiento fetal, cuando hay una hipoxia grave asociada a una pérdida de la RSA y una bradicardia neurogénica pronunciada. Competición basal y disfunción autonómica. El concepto de competición entre el input simpático y parasimpático es bien conocido. Por ejemplo, Levy en 1984, Van Hout y Levy en 1979 han documentado claramente la capacidad de los eferentes vagales de inhibir las influencias simpáticas. De igual modo, Berndson en el 91 modelaron las interacciones entre los eferentes simpático y parasimpático del corazón. No obstante, podría existir un tipo distinto de competición,
en la cual las dos ramas vagales transmitieron información contradictoria a los órganos diana. Dado que ambas vías vagales son capaces de regular la frecuencia cardíaca, podría producirse una competición en el nodo sinoauricular, dada la tasa de degradación de la acetilcolina en el tejido nodular. La estimulación continua del nodo sinoauricular a las vías del NA podría proteger de modo funcional al corazón de una profunda bradicardia neurogénica mediada por el NDV. Por tanto, los análisis de la intensa bradicardia fisiopatológica en fetos y neonatos hipóxicos, que tienen una muy baja amplitud de la RSA, podrían reflejar la pérdida de protección del NA sobre el nodo sinoauricular. De igual modo, la muerte súbita tras el ejercicio podría reflejar un proceso similar relacionado con la inhibición del input del NA para promover la actividad metabólica y un aumento repentino del input del NDV en respuesta a un descenso de los recursos de oxígeno. La hipótesis de la competición vagal se puede generalizar y testar para explicar otras enfermedades autonómicas como el asma. Esta hipótesis propone que todos los órganos diana con musculatura lisa y cardíaca tienen doble inervación, tanto el NDV como el NA. Esto se ha documentado en muestras animales de corazón, pulmones, esófago y vísceras abdominales como el páncreas, hígado y estómago. Sin embargo, como ocurre con el corazón, los dos inputs vagales podrían inervar de modo contradictorio. Al igual que la descarga súbita del NDV unido a una baja RSA puede dar como resultado muerte súbita, el asma bronquial también puede generar un mecanismo tisular. En el caso del asma, el control eferente de los bronquios desde el NA da lugar a que los bronquios muestren fluctuaciones con el ritmo respiratorio. Esta estimulación continua de los bronquios a través de las vías del NA podría proteger de modo funcional a estos de las influencias fisiopatológicas del NDV. Es posible que, sin las influencias del NA, los bronquios se volvieran vulnerables a las descargas vagales súbitas del NDV. Esto sería una respuesta adaptativa para un tronco cerebral primitivo que intenta conservar el oxígeno, pero podría ser mortal para un mamífero con gran necesidad de oxígeno. El ataque de asma, parecido a la bradicardia neurogénica letal, podría ser producto de un reflejo vago-vagal primitivo. En este tipo de reflejo, las fibras motoras se originan y las fibras eferentes terminan en el NDV. Existe una base anatómica para el reflejo vago-vagal monosináptico. Hay informes de que los procesos dendríticos de las neuronas del NDV se extienden dentro de los límites del NTS. Por tanto, las fibras vagales eferentes podrían comunicarse directamente con las neuronas del NDV. Neuweber y Sandoz, 1986, dado que los aferentes terminan en el NDV. El nombre núcleo motor no resulta acertado y en su lugar se ha sugerido núcleo dorsal del nervio vago. Nara, Goto y Hamano, 1991. En la mayoría de los reflejos vagales que involucran bronquios aferentes, los aferentes terminan en el NTS e influyen en el NA para promover un sistema de retroalimentación seguro. Basándonos en la teoría polivagal, el supuesto de competición vagal promueve las siguientes hipótesis contrastables. 2 puntos. Hipótesis de la protección del núcleo ambiguo vagal. Las proyecciones vagales tienen su origen en el NA y terminan en órganos viscerales. Proporcionan influencias tónicas que promueven la salud, el crecimiento y la reparación. Repito. Hipótesis de la protección del núcleo ambiguo vagal. Las proyecciones vagales que tienen su origen en el NA y terminan en órganos viscerales proporcionan influencias tónicas que promueven la salud, crecimiento y reparación. Hipótesis de la inhibición del núcleo ambiguo vagal. Retirar el freno vagal del NA durante periodos de tiempos cortos promueve una producción metabólica que fomenta la locomoción. Inhibir dichas influencias por periodos de tiempos largos pone en riesgo al órgano. Repito, hipótesis de la inhibición del núcleo ambiguo vagal. Retirar el freno vagal del NA durante periodos de tiempo cortos promueve una producción metabólica que fomenta la locomoción.
Inhibir dichas influencias por periodos de tiempo largos pone en riesgo al órgano. La emoción. La teoría polivagal aporta una serie de predicciones con respecto a la relación entre respuestas autonómicas y emoción. Darwin, 1972, describió en detalle las expresiones faciales como características definitorias principales de la emoción. Los eferentes viscerales especiales asociados al nervio facial controlan los movimientos de la expresión facial. Los reptiles no pueden modular su expresión facial. El nervio facial de los mamíferos no solo regula los músculos faciales, sino que interactúa con el NA y el sistema vagal. Es lógico, por lo tanto, que la expresión emocional que requiere músculos somáticos controlados por eferentes viscerales especiales esté vinculada a la regulación visceromotora de la función cardiopulmonar a través de eferentes vagales del NA. Además, los eferentes viscerales especiales originados en el NA regulan la laringe y controlan la entonación. Así, se establece la siguiente premisa. Premisa 5. La emoción definida por cambios en la regulación de expresiones faciales y vocalizaciones producirá cambios en la RSA y en el tono broncomotor mediados por el NA. Como constructo, la emoción es heterogénea. De este modo, las correlaciones entre emociones específicas y estados fisiológicos pueden estar determinadas por el tipo de emoción. Incluso Darwin, en 1872, diferenció entre emociones primarias, con base neural, y emociones sociales, con base cultural. Darwin, en el 72, sugirió que ciertas emociones tienen como sustrato una base neural innata y, dado que estas emociones tienen base neural, son expresadas y entendidas universalmente en las distintas culturas. Estas emociones primarias incluyen 2 puntos: rabia, miedo, pánico, tristeza, sorpresa, interés, alegría o euforia y repugnancia. Ross Homan Book, 1994. Repito, emociones primarias: rabia, miedo, pánico, tristeza, sorpresa, interés, alegría o euforia y repugnancia. Dado que la hipótesis predominante sugiere que las emociones primarias tienen una fuerte base fisiológica, nos centraremos en relacionar las emociones primarias con la teoría polivagal. Existen 2 aspectos importantes que enlazan la teoría polivagal con el estudio de la emoción. En primer lugar, existe un paralelismo entre la asimetría cortical y la asimetría autonómica. En segundo lugar, los arcos branquiales han evolucionado hasta convertirse en las estructuras que utilizan los mamíferos para expresar la emoción: músculos faciales y laringe. La literatura documenta la relación entre la función del cerebro derecho y las emociones primarias. Hillman, Bowers y Wallenstein, en 1985. Los núcleos medulares de origen y las vías vagales eferentes también están lateralizadas con tendencia hacia la derecha. El NA derecho, a través del vago cardíaco derecho, proporciona el principal output cronotrópico al corazón. Los eferentes viscerales especiales que sustentan las conductas utilizadas para definir la emoción, expresión facial y vocalización, tienen también una tendencia a la derecha y están conectados con los eferentes viscerales generales originados en el NA, que regulan los bronquios, el corazón, órganos que suponen sensibles a la emoción y al estrés. Es difícil predecir la influencia de esta tendencia a la derecha en las expresiones faciales reales, dado que la cara está controlada por neuronas motoras superiores cruzadas y neuronas motores inferiores no cruzadas. Rin, 1984. La expresión facial puede no estar lateralizada de modo sistemático. De hecho, la investigación sobre la asimetría facial y emociones no ha sido consistente. Existen informes de expresiones faciales no lateralizadas, lateralizadas a la izquierda y lateralizadas a la derecha. Por ejemplo, Hager y Ekman, 1985. La dominancia funcional del lado derecho del cerebro y la regulación de la función autonómica y la emoción podría tener implicaciones para la especialización de la dominancia motora y lingüística en el lado izquierdo del cerebro.
Las responsabilidades del lado derecho en cuanto a regular la homeostasis y modelar el estado fisiológico, la respuesta a la retroalimentación tanto interna, visceral, como externa, ambiental, pueden contribuir al desarrollo de las funciones motoras y lingüísticas del lado izquierdo del cerebro. La partición del control central de los procesos voluntarios, independientes de los procesos emocionales homeostáticos, permitiría al individuo expresar niveles complejos de comunicación y movimientos voluntarios, desde el lado izquierdo del cerebro, y los procesos emocionales homeostáticos más intensos desde el lado derecho. Si estos procesos están lateralizados, podrían tener cierto grado de regulación autonómica. Esto permitiría la activación simultánea de las funciones globales asociadas con los procesos emocionales y homeostáticos y los procesos del lenguaje y movimiento voluntario. Dada la fuerte relación teórica entre la función hemisférica y autonómica lateralizada y entre las neuronas que controlan la RSA y las que controlan las expresiones faciales y la entonación vocal, la investigación debería dedicarse a evaluar la relación entre la RSA y las emociones primarias. Recordemos que el núcleo de origen del nervio facial es el borde del NA y los eferentes del nervio trigémino proporcionan el principal input sensorial de la NA. Por tanto, el complejo vagal ventral que consta de la NA y el núcleo de los nervios trigémino y facial está claramente relacionado con la expresión y experimentación de la emoción. De acuerdo con la teoría polivagal, se podrían esperar cambios en el estado afectivo paralelos a la RSA. Por ejemplo, provocar una emoción negativa primaria podría dar como resultado una inhibición sistemática del tono vagal a lo largo de la NA para promover conductas de lucha o huida. Por el contrario, pasar por un estado afectivo más agradable podría asociarse con un aumento de la RSA. Un estudio de Basenova y colaboradores en el 2001 respalda esta hipótesis, al enfatizar las dinámicas del cambio en RSA durante la variación de los estados afectivos. La manipulación del estado afectivo daba lugar a descensos de RSA cuando un bebé cambiaba a un estado más negativo. Además, cuando el bebé pasaba a un estado afectivo más positivo, la RSA aumentaba por encima del nivel basal de neutralidad afectiva. La teoría polivagal no descuida el importante papel del NDV en la experiencia emocional. Por ejemplo, el NDV es fundamental en la regulación de los polipéptidos digestivos y la motilidad gástrica, dimensiones de actividad fisiológica paralelas a las experiencias emotivas y al estrés. De acuerdo con la teoría polivagal, que destaca la importancia del NA y el complejo ventral vagal en la expresividad y la regulación emocional abierta, la teoría reconocería la relevancia de los procesos menos conscientes, orientados a la supervivencia, mediados por el complejo dorso vagal y que consta del NTS y del NDV. Ha propuesto una teoría complementaria. Su teoría subraya el papel de la NDV en la regulación de las hormonas gastrointestinales y durante estados emocionales como el estrés, el hambre y la saciedad.